a Q4, pero pues ya son las vísperas del peak season. Todo bien, todo bien. Pues una locura los tiempos de preparación, pero por fin, por primera vez, en un Q4 tenemos como tiempo de anticipación suficiente como para prepararnos y hacerlo lo mejor posible, porque normalmente siempre andamos acá around the clock, justo preparando ya todos los detalles a finales de octubre. Ya por fin, casi Sí, sí, ready. me acuerdo que el año pasado en, fue tanto con Nuke and Set como Skindion, justo vísperas del Buen Fin, que sacamos la funcionalidad de preventa, Sí, Ah, sí. una locura. ¿no? O sea que un día antes estábamos ahí debugueando todo lo de la tienda. ¿Tú también la sacaste, Ramón? Sí, nosotros, pues es que fue como nuestro primer buen fin. Entonces, Ya. sobre todo el tema del inventario, sí lo hicimos muy de último minuto. Este año justo ya nos dio tiempo más de planear, ya estamos haciendo toda la producción, o sea, más bien pensado, hacer campañas antes, etcétera. Y luego con Twins and Icons, que es la nueva, pues ahí sí estamos medio como el año pasado, o sea, no nos han ni llegado las botellas, vamos a producir de último minuto, como que situaciones muy diferentes. Ujú. Ya. Sí. Pues muy bien, digo, ahorita vamos a tocar todo este tema. Primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que ya se unieron y a todos todos los registros que tuvimos. La verdad es que estamos muy emocionados de hacer esto por primera vez con dos grandes emprendedores que han construido pues más de una marca. La verdad es que ambos han construido más de una y eso pues habla del track record y de un know-how que han desarrollado y que han descubierto a través del tiempo. Entonces, pues bueno, yo creo que con esto vamos a ir arrancando. Antes que nada, gracias Mau, Ramón, A por ti. aceptar y por compartirnos todos los secretos que muchísima gente allá afuera está cuestionándose de qué hicieron estas dos marcas para que en menos de 2 años se volvieran de este tamaño, generaran miles y miles de órdenes por mes. Entonces, pues bueno, ya iremos platicando. El, no necesitan mucha presentación, pero Mao es uno de los fundadores de Skindion. Mao le ha apostado muchísimo al tema del contenido, de los creativos, del engagement, y eso es lo que ha logrado entender cómo funciona el algoritmo de tanto de Meta, de los ads, de diferentes plataformas que ahorita nos irá platicando. Y Ramón es el fundador de Nuke and Send, quien desde el día uno, ¿no? que platicamos hace ya 2 años, tenía muy clara cuál era la estrategia, hizo un análisis de mercado para ver el tema de los productos, el tema del nicho, definir pricing, units economics. Entonces va a ser una plática muy, muy técnica y muy accionable. Y pues bueno, ahora sí primero les paso la palabra igual para no sé si quieren dar un preámbulo antes de que nos vayamos arrancando. Mau. Sí, a mí me gustaría mencionar que tengo una formación en el arte de la magia y la cual me ha dado los fundamentos para entender cómo influenciar la percepción de la gente a través de diferentes tácticas y el uso de la lógica. Y esto me ha ayudado a convertirme en alguien competente en el ámbito del marketing y la propaganda. Entonces, cuando digo, o sea, me gustaría aclarar, ¿no? Cuando digo que tengo formación en el arte de la magia, es que desde los 13 años llevo practicando cómo hacer magia con cartas, con monedas, con anillos, con ligas, hasta llegar a un punto en el que pues empecé a entender cómo funciona el mentalismo y, y pues nada, el marketing no es nada más que el arte de influenciar y absorber la atención de la gente para transmitirles una narrativa o retórica publicitaria, ¿no? Entonces, pues estoy muy agradecido por haber tenido ese camino de vida y siento que me dio unas buenas pautas y fundamentos para entender cómo hacerlo de manera correcta desde la raíz. Y sigues haciendo magia, Mau? Porque recuerdo cuando platicamos que pues, llegaste a más del millón de seguidores en tu canal de magia. Sí, 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 pues mira, ya no hago contenido como creador como creador, pero pues hago magia en el marketing, ¿no? O sea, para mí son trucos de magia. O sea, es Ujú. como, o sea, todo el tiempo lo estoy haciendo, creando nuevos trucos, nuevas estrategias, tácticas. Y ya si me voy más directo a lo que es hacer magia con cartas y seguir haciendo mentalismo y así, sí lo sigo haciendo, lo hago pues, con amigos, familiares, en fiestas, eventos,
pero pues, ahorita mi enfoque es el e-commerce. Sí. En mayo tuvimos la oportunidad de ir juntos al evento en San Diego de Rebuy, ¿no? Que por cierto, ahorita al final del webinar les vamos a compartir ahí un código de descuento para que puedan pedir, es completamente gratis, un e-commerce deck, ¿no? Que son cartas, ¿no? O sea, son cartas físicas que les van a llegar a su casa a todos los que estén aquí con nosotros. Solamente tenemos 150, entonces los primeros que lo pidan les vamos a mandar a través de Cubo, que es uno de nuestros partners de logística. Y es un e-commerce deck, ¿no? Que hizo Rebuy, donde vienen como estrategias muy puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú sacas una carta y te dice cómo promover new offers, ¿no? Y entonces a través de esa herramienta pues vas haciendo diferentes estrategias, entonces está bastante padre. Y bueno, pero justo ahí en ese evento coincidimos en San Diego y Mau tenía impactados a todos los asistentes haciendo trucos de magia. Sí, estuvo cool. Oye, y pasándole el micrófono a Ramón, platícanos, Ramón, un poquito acerca de tu background. Digo, yo me lo sé ya bastante claro, pero si nos lo puedes compartir de dónde vienes y cómo evoluciona esa transición hacia la creación de Nuke and Send. Sí, claro. A ver, yo digo, nada que ver con Mau. Creo que soy todo lo opuesto. Cero magia. Nosotros tenemos una empresa que se llama Incubrands, que Nuke Scent es la primera marca que sacamos, pero tenemos varias marcas de fragancias, de comida, etcétera. Y yo sí vengo de un background mucho más tradicional. O sea, la primera empresa que puse, o sea, estudié ingeniería industrial. Pusimos un e-commerce como en 2014, que de hecho justo Getmore iba empezando y no nos cobraban como ahorita. Y y ellos nos hicieron la página, Alejandro ya lo conocía, pero fue un e-commerce de suplementos que la neta no nos fue muy bien. Luego ya regresé como que a la industria a aprender, estuve en un banco, luego estuve en consultoría para empresas de consumo, luego estuve en un D2C que se llama Curology muy grande en Estados Unidos, luego estuve en Amazon, como que aprendí, me fui por la vía más tradicional y dije, ahora sí ya tengo las herramientas para empezar a hacer marcas de e-commerce y hacerlas en grande. Me uní con un amigo que se llama Juan Carlos y una empresa que se llama HG para poder, ellos hacen fragancias, entonces nos unimos y empezamos a crear marcas de fragancias, aromas, etcétera. Y luego, se unió otra persona que se llama Mauricio, también para hacer marcas de comida, comida para perros que vamos a lanzar en Estados Unidos este mes. Entonces fue un poco eso, o sea, fallar en el e-commerce, entender que no estábamos listos, regresar, aprender, y ahora hacerlo mucho más en grande, dándome cuenta de cuáles eran las palancas que movían una marca. Y entonces este overnight success que seguramente mucha gente piensa, pues fue de 10 años, ¿no? Sí, claro. O sea, justo mucho tiempo. Luego, la verdad, No Consent, sí, literal, de que la lanzamos al siguiente día fue un éxito, pero justo, o sea, fueron 10 años de mi lado y luego del lado de mis socios mucho más años desarrollando productos y desarrollando fragancias de buena calidad, que al final, por mucho marketing que hagas, si no tienes el producto correcto, es imposible perdurar a lo largo de los años. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Sí, y bueno, y hemos hablado mucho de al final lo que necesitamos son cuatro pilares para tener un modelo de negocio exitoso, ¿no? El primero de todos es el producto, ¿no? El segundo es la tecnología, que la verdad con Shopify pues ya tenemos un gran avance. Tercero es la operación y logística, que gracias a empresas como Cubo pues ya podemos también tercerizar ese tema de operación. Y la cuarta, y pensaría que es una de las más importantes ya hoy en día, porque es como la más creativa, es la que más reto tiene, más competida y al mismo tiempo ustedes dos ya descubrieron el hilo negro en esa cuarta, es el marketing y la generación de comunidad, ¿no? Entonces, ahí, Mau, llévanos un poco de la mano. Tú le has apostado muchísimo al tema del contenido, le has apostado mucho a los creativos. Hoy en día hacen más de 400 videos mensuales. ¿Cómo han logrado generarlo y cuál ha sido para ti la tesis de enfocarte en esa parte? Sí, más bien antes de entrar en el cómo, primero hay que hablar de el qué, o sea, por qué generar 400, 500, 1000 videos mensuales. Y bueno, para empezar, la mayoría de estos
pues preferiblemente que se publiquen de manera orgánica, ¿no? Y la idea detrás de esto es entender el concepto que es la disponibilidad mental. Eso es lo que quieres obtener. Disponibilidad mental, es decir, como real estate mental en la mente pública, ¿no? Quieres Ocupar un que... espacio en la mente de tus consumidores y tu audiencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso lo haces a través de algo que se llama la doctrina de la repetición. Entonces, básicamente, lo que haces es perfeccionas tu mensaje, o sea, haces un mensaje que eso ya es otro tema en el que tienes que entender cómo funciona la psicología humana para saber cómo escribir un mensaje que de verdad vaya guiando, como si se sintiera tu video como una resbaladilla acá en la que vas guiando a la persona para que pueda entender al 100% tu narrativa y retórica que estás transmitiendo. Y la clave de aquí es repetir ese mensaje una y otra y otra y otra vez. O sea, lo repetimos por TikTok, lo repetimos por Meta, o sea, en pagado, en orgánico, en Google, lo repetimos en Amazon Prime, en Meliplay, en correos, en todos lados es repetirlo una y otra vez, una vez que tienes ese mensaje claro y directo, ¿no? Y la idea también de ese mensaje es que sea lo más sencillo de entender posible, ¿no? Que tome la menor carga cognitiva el entender lo que estás transmitiendo. Y una vez que haces eso, lo repites de nuevo, de nuevo, de nuevo, hasta que llega un punto en el que pues, una persona piensa de que, oye, pues ¿cómo puedo solucionar este problema que tengo? Y piensa cómo solucionarlo. Y ya ocupaste tanto espacio en su mente, o sea, porque neurológicamente lo que ocurre es que si tú repites tanto un mensaje, o sea, no sé si recuerden algunos en la audiencia o los que han estado siguiendo Skindion, pero había un punto en el que veías Skindion por todos lados, ¿no? O sea, de verdad era, yo creo que la gente lo veía 100 veces al mes. Entonces, ¿eso que empieza a ocurrir? ¿Qué hace que ocurra? Hace que se empiecen a crear como nuevas conexiones neuronales dentro del consumidor, porque hay que entender que los seres humanos nos adaptamos con base al ambiente. Entonces, si haces pesas o barras, por ejemplo, salen callos, ¿no? Pero si te repites tanto un mensaje y lo estás escuchando de manera consciente y subconsciente una y otra vez, se crean esas conexiones neuronales y se fortalece el hilar ese problema con tu producto, ¿no? Entonces, cuando alguien piensa en querer solucionar ese problema, sabe que la única opción es tu producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que lo hace muy bien es de que, bueno, me quiero lavar los dientes. ¿En qué marca piensas, Alex? ¿En Colgate, Colgate? ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, ellos tienen una disponibilidad mental inmensa. Y eso es justo lo que intentamos lograr. Y llega un punto en el que repites tanto el mensaje que cuando una mujer, por ejemplo, piense, necesito un dispositivo de microcorriente, no dice necesito un dispositivo de microcorriente, dice necesito un Skindion. Y ahí es cuando llega un punto en el que la disponibilidad mental es tan grande que te conviertes en un category winner, en un ganador de categoría. O sea, tu marca es la categoría. Entonces ya dejas de lado a todos los demás competidores y haces como un monopolio dentro de esa categoría. Y es lo que hacen la mayoría de las marcas. Simplemente ahorita, o sea, si te das cuenta, hacen patrocinios por todos lados simplemente para repetir su marca y su logo. Ya están en un nivel de monopolio, entonces es nomás siempre mantener disponibilidad mental para cuando alguien piense en solucionar algo, piense en tu marca. Ujú. Y hablabas mucho ahorita del mensaje, Sí, ¿no? O sea, que el mensaje tiene que ser sencillo, tiene que ser claro, tiene que ser directo, para que a la hora de que estés utilizando un espacio en la cabeza del consumidor o de tu cliente potencial, inmediatamente piense en ti. Dos preguntas, o sea, ¿cómo creas ese mensaje? Porque la necesidad de una mujer en necesitar un dispositivo de microcorriente, pues probablemente no lo tiene consciente, sino tiene consciente más algo distinto, ¿no? Ya sea rejuvenecer, tonificar, etcétera. Entonces, ¿cómo creas ese mensaje? No sé si tienes como algún tip o alguna metodología que claro. seguiste. Y la otra es para poder llegar a millones de personas como lo hiciste, pues me imagino que también necesitas un presupuesto bastante fuerte. ¿Y cómo le haces cuando vas arrancando para poder ir ocupando ese espacio en media cuando no tienes ese presupuesto tan fuerte? Ok, va, pues vamos por pasos. Son dos preguntas, ¿no? La primera, ¿cómo creas ese mensaje que conecta con la psicología humana? Bueno, y de hecho esta es una respuesta que doy cuando me preguntan cómo funciona el algoritmo de Meta.
por ejemplo, o cómo funciona el algoritmo de TikTok, o cómo puedo entenderlo. Y ahí estás haciendo, o sea, yo ya llegué a la realización que, o sea, olvídense de tratar de entender el algoritmo de Meta, porque ahí no está realmente la información que te va a hacer vender en e-commerce. Lo que tienes que entender es entender la psicología humana, porque ya llegamos a un punto en el que la inteligencia artificial de las redes sociales es tan avanzada que sabe exactamente lo que va a querer un usuario en cualquier momento, ¿no? Entonces, porque tiene tanta data sobre cada una de las personas que utilizan esa plataforma que entiende qué darles. Por eso ahorita el meta en meta es hacer broad targeting. O sea, nada de lookalikes, nada de targeting, o sea, de retargeting. O sea, eso es básicamente pagarse premios más altos por nada. Porque en realidad ya sabe Meta a quién le va a gustar. Por eso orgánicamente se pueden hacer virales los No haces videos. nada de segmentación, nada. No, cero segmentación, no es necesario. Incluso las campañas de retargeting tampoco es necesario. O sea, Meta se va a dar cuenta de quién es la persona que ya vio todos tus anuncios y va a identificar que tu anuncio es un anuncio de retargeting. Entonces, como se identifica eso, se lo pone, ¿no? Después de que hayan visto los otros de consideración, de awareness, etcétera. Entonces, la clave es entender la psicología humana. Y hay que saber que hay dos razones por las que alguien compraría un producto. Solo hay dos razones. La primera es para recibir placer y la segunda es para evitar el estrés. Entonces, la clave es primero encontrar un producto que brinde una de esas dos, que brinde una de esas dos soluciones y que esté en alta demanda. Entonces, una vez que tienes un producto en alta demanda y que ya sea te ayude a evitar el estrés o te brinde placer, ahí ya podemos trabajar con eso. Entonces, ¿cómo, cómo creas el mensaje? Bueno, pues eso te lo dice la realidad porque tienes que ver exactamente qué soluciona tu producto, pero por ejemplo, el Skindion soluciona la flacidez, las arrugas, líneas de expresión, te ayuda a tonificar, a rejuvenecer, pero en realidad ese solo es como la solución y el problema externo. Te tienes que ir más profundo hacia el problema interno, que ¿por qué las mujeres quieren reducir sus arrugas, líneas de expresión y tener una cara tonificada? Porque quieren sentirse confiadas, quieren sentirse seguras, quieren sentirse que se ven bien. ¿Y por qué? Porque si nos vamos más profundo a la raíz, es porque quieren atraer al sexo opuesto, ¿no? Y ese es un punto de supervivencia y es justo a donde quieres llegar. Quieres llegar a la raíz de las cosas, porque esa es la razón por la Con que ese empezaron. mensaje. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es una. Y cuando crees tu mensaje, es importante que cuando creas un creativo, sea entretenido y sea fácil de entender. Es decir, que evites el estrés. Volvemos a lo mismo. Brindarles placer en tu creativo, con un buen hook, buenos visuales, que sea medio, por ejemplo, ha estado muy de moda el branding, o sea, el contenido dopamínico y el branding dopamínico, porque te hace sentir bien, te hace sentir como eufórico. Y luego tienes que hacer que tu mensaje tome la menor carga cognitiva, es decir, que les tome la menor cantidad de calorías posibles entender lo que estás diciendo. Hay un, de hecho, hay un quote que dice el buen Alex Hormozy, que es, It's better to be clear than to be smart. Y es precisamente, o sea, es precisamente lo que tienes que hacer con tu mensaje. O sea, si vas a agarrar ChatGPT o Gemini o Grok para crear tus copies, ponle eso, que escribe todos los copies con It's better to be clear than to be smart. Y te aseguro que te va a dar 10 veces una mejor respuesta que si no se lo pones. O sea, que si le pones que te haga un copy así largo. Entonces lo que va a hacer es reducir todas las palabras más sencillas posibles y que se sienta, y también dile al AI, que se sienta el copy como si fuera una resbaladilla con mantequilla, o sea, que lo vayas viendo el copy, lo vayas leyendo y que te esté guiando ¿para qué? Porque la idea es que el creativo te empiece a guiar, así vayas bajando esa resbaladilla hasta que llegas al final y el final es una llamada de acción de tu guía, que tu guía es el creativo, y te dice, oye, si quieres, esta es tu historia, ¿no? Este es tu problema. Esto, o sea, Claro. quieres que la gente se identifique. Y una vez que se identifican, saben que es un problema que tienen, el branding hace coherencia con sus preferencias y los guías hasta el final, ahí tu guía va a dar la llamada de acción y va a decir, dale clic al link de abajo para comprar ahora. Y esa es Y la sin llamada duda de acción. alguna, ustedes dos
han hecho creativos y han hecho anuncios muy, o sea, que generan mucho engagement, que se han vuelto virales. Alguno que otro ha generado por ahí controversia, que ya hablaremos el tema de la controversia y mensajes polarizantes. Eh, y Mau, y en el tema de cómo llegar a más audiencia cuando no tienes presupuesto, ¿cómo hicieron ustedes en el día cero? Y esta pregunta también va a ser para Ramón, porque ambos, desde el día uno, tuvieron muchas ventas, ¿no? O sea, no nacieron y es porque muchos hemos visto N cantidad de casos donde se lanza y no se vende. Entonces, ¿cómo lograste en Skinion, sin mucho presupuesto, empezar a vender mucho desde el día cero? En realidad, nosotros tardamos en vender. O sea, bueno, relativamente, ¿no? Hablando, porque cuando lanzamos la página, que fue el 15 de octubre del 2022, empezamos a correr anuncios, anuncios que grabé con mi mamá y con mi hermana y así, o sea, la grabación y todo y el video, haciendo con todo lo que, o sea, lo que tenemos, o sea, con lo que tenemos en ese momento. Y pues nada, pusimos el checkout mal, o sea, estaba mal en la procesadora de pago. Entonces no vendimos, estuvimos quemando dinero en Meta cuando teníamos muy poco dinero, estuvimos quemándolo porque no nos dimos cuenta que o sea, procesadora de pagos no servía, Esa que no historia no jalaba me la Stripe. sabía. Sí, y ya lo arreglamos y después de un día, 2 días, ya vendimos el primer dispositivo. Y vendimos otro una semana después, luego otros dos otra semana después, y ya como la tercera semana al mes empezó a explotar y pues ya nos fuimos para arriba, ¿no? Pero si me preguntas, o sea, si no tienes dinero, pues bueno, lo que nosotros hicimos fue que usar crédito. O sea, afortunadamente mi socia trabajaba en un banco y tiene muy buena línea de crédito y pues nosotros nos endeudamos cañón para sacar la marca y fue como un all-in. O sea, si no se armaba, valíamos. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo ahorita y no tengo crédito, em, entendería cómo funciona la psicología humana y grabaría videos yo mismo y los publicaría orgánicamente. Con puro orgánico, la neta, si lo haces bien y estudias y observas cómo hacerlo Ujú. y utilizas tu lógica, puedes vender millones de pesos solo con orgánico. Ok, qué interesante. Ahí, Ramón, ¿tú cómo fue tu experiencia? Porque también hemos platicado una que otra vez acerca, ¿no? Y regresando un poquito a la parte del orgánico versus el pagado y el algoritmo, ¿ustedes en Nucancent hacen segmentaciones, no hacen segmentaciones? ¿Qué tanto le están apostando al orgánico versus paid media? ¿Cuál es tu opinión ahí? Sí, claro. A ver, creo que cosas que dijo Mau que quería como que meterle tantito al resumen, que se me hicieron básicas. Siento que cada vez que alguien quiere empezar una marca o quiere empezar un e-commerce, está muy enfocado en este tema de los hacks, ¿no? De decirte, oye, ¿cuál es el orden correcto de la página? ¿Cómo segmento para enseñárselos? ¿Cuál es el truco en Facebook Ads? Y lo que dijo Mao es cierto, tanto de psicología como de marketing, que es, tú al final te tienes que enfocar en tener los principios de marketing bien, ¿no? El precio, el producto, la promoción, el lugar, etcétera, porque el algoritmo y el nuevo hack y la nueva forma de vender va a estar cambiando todos los años, ¿no? Entonces, el error que muchas marcas cometen, y nosotros en Incubrance y en Nucansen, nuestra meta es crear una marca muy grande que dure muchos años y no un tema de 2 años inflarla, es tener esos principios de psicología y de marketing bien, para la hora que cambie el algoritmo, no seas el que dijo, es que yo me volví el crack de TikTok Shops, pero a la hora que se cambiaron el algoritmo, quebré, ¿no? Yo tengo un buen producto, un buen precio, sé comunicar, entiendo de la psicología del consumidor y por más que me muevas la plataforma, por más que me muevas la segmentación, yo me voy a saber adaptar, ¿no? Ujú. Entonces, regresando a eso, a lo que dijiste del targeting, sí, justo nosotros lo mismo. O sea, nosotros tiempo que invertimos en la plataforma de Facebook Ads, o sea, todo nuestro esfuerzo justo está en encontrar los mensajes correctos, en repetir los mensajes, en también poderle hablar a la mayor cantidad de públicos, ¿no? Que están en diferentes etapas, o sea, hay algunos que todavía no te conocen, otros que te están considerando, entonces buscamos muchos mensajes, ¿no? Todos tienen un mensaje central, pero que le habla a la mayor cantidad de públicos posibles y en el Ujú. tema de segmentación, justo cero.
O sea, nosotros es todo igual No ya, broad inviertes tiempo en targeting. la plataforma de Meta, todo el tiempo está enfocado en los creativos. Ajá, en subir los anuncios, pero en la plataforma no, solo ajustar presupuestos, todo es broad targeting, todo, digo, tiene algunas cositas, pero en general sí. O sea, es prácticamente tú la forma de Ujú. empezar es hacer varios videos, subes todos a broad targeting y le vas poniendo el presupuesto según cómo vas escalando. Y justo, entonces ya Meta es suficientemente bueno y es mucho mejor que tú sabiendo a quién enseñarle cada uno de los anuncios que haces, ¿no? Y justo hablamos de eso, había gente que era muy crack como que manejando el Ads Manager y sabiendo encontrar el punto correcto, y ahorita las marcas que están ganando son las que saben dar el mensaje correcto y hacer los videos correctos. Y ahorita que mencionabas el tema del mensaje y de los principios básicos del marketing, dijiste algo bien interesante que es el precio, ¿no? Como uno de los Exacto. principios básicos del marketing. ¿Cuál es tu opinión y cuál ha sido tu estrategia? Porque sé que eres una persona muy analítica, que no valoras y evalúas todas las externalidades que pueden existir, pero ¿cuál es tu opinión y cuál es tu estrategia para tener muy claro, ¿no? los units economics y tener muy claro los números para definir un precio, para definir un costo de adquisición y demás? ¿O qué opinas y cómo lo podrías explicar? Sí, de acuerdo. O sea, a ver, ahí te va. Punto uno, o sea, lo separaría en dos partes. Lo primero que tienes que resolver es cuál es el producto y cuál es el precio, ¿no? Entonces dices, ¿cuál es el producto? Justo dijo Mao, mercados donde haya mucha demanda, que ya está probada, que tú solo estás mejorando un poco el producto. No digo que que no se puede ser innovador, inventar algo completamente nuevo, pero la mayoría de las veces no va a funcionar. Entonces buscas mercados muy grandes, que haya mucha demanda, y luego la segunda es que esté al precio correcto. El precio correcto lo encuentras primero, o sea, si todavía no has lanzado una marca, la forma más fácil, hay estudios muy complejos, pero la forma más fácil es, tú te fijas todas las marcas exitosas, ¿no? Que hay manera de averiguar cuáles son, ves más o menos en qué precio están y tratas de estar un poco abajo de eso, ¿no? Muy fácil. O sea, no necesitas un doctorado para hacer ese análisis. Ya que tienes el precio correcto, sí puedes ir experimentando ya en ciertos niveles, ¿no? Pero ya vas a tener ideas si tu rango eran 500, eran 1000, eran 1800, ¿no? Y dentro del mismo producto hay maneras de iterar. Por ejemplo, nosotros en Twins and Icons creíamos que el precio correcto estaba más cerca de los 600 o 900, ¿no? Pero nos empezó a ir muy bien, pero creíamos que todavía viendo cuánto se vende un perfume se podía vender mucho más. Entonces dijimos, tenemos una hipótesis de que el precio correcto está mucho más abajo de eso. Hicimos una prueba en la tienda poniendo que los productos en vez de 100 mililitros eran de 50, que el precio era mucho menor y súper explotó, ¿no? Entonces justo ahorita vamos a iterar, vamos a hacer una botella de la mitad de tamaño porque no valoraban suficiente que fuera el doble a un precio mucho menor, y entonces tú te puedes ir ajustando, ¿no? No te tienes que casar con lo que iniciaste. Y luego la segunda, ya que tienes el precio correcto, es ver si sí tienes el margen, ¿no? Que es o sea, lo más importante después de tener esto. ¿Por qué? Si tú vas a vender en línea, y estoy hablando en línea, pero digo, los principios aplican a donde sea. Tienes muchísimos gastos, ¿no? Lo tienes que mandar, que ahí tienes 100 pesos. Tienes que hacer marketing y pues Meta cuesta y pagarle a los creadores cuesta. Tienes que pagar el equipo, tienes que pagar obviamente el producto, tienes plataformas de Mercado Pago, PayPal que se llevan otro pedazo, tienes que pagar Shopify, tienes que pagar softwares. Entonces necesitas un pedazo grande, ¿no? Para poder crecer. Y mientras más grande sea ese pedazo, este, más vas a poder escalar, ¿no? Porque es la diferencia de decir, nosotros tenemos muy claro a qué ROAS salimos tablas, ¿no? En Facebook. Entonces, hay marcas que tienen 1.3 de ROAS para salir tablas. Esos güeyes van a ser capaces de escalar su tienda a millones al mes, ¿no? Porque justo pueden ser menos eficientes, pueden ser mucho más agresivos. Y luego hay tiendas que para salir tablas necesitan que su ROAS sea 3, ¿no?
Entonces, si ya tienes el precio correcto, pero no tienes el margen, pues estás frito, la neta. Entonces, con Está muy muchas tiendas, complicado escalar porque o sea, estás jugando ahí pues con fuego, ¿no? Porque una mala exacto. campaña, una mala apuesta, después necesitas vender 3 veces más para poder salir tablas. Exacto, ¿no? Entonces tienes poco espacio para gastar y luego a tu punto que decías, por ahí hablabas, o sea, otra parte importante del precio son los descuentos, ¿no? Ya que hiciste todo lo que hizo Mau, que dice de que te voy a meter el mensaje, te voy a convencer de por qué tienes que comprar mi producto, la segunda respuesta que les tienes que solucionar, la segunda pregunta es, ¿por qué hoy? ¿No? Porque es como que, ya me convenciste, Skin Dion, mi deseo, voy a traer hombres, ya estamos, pero ¿por qué hoy? ¿No? O sea, ¿por qué no luego te compro el producto? Y ahí es donde entra el tema de los descuentos, que la neta en e-commerce, pues sí es importante y sí la elasticidad del precio es enorme, y por eso en un Buen Fin puedes vender pues un mes, 2 meses de ventas, ¿no? Entonces ahí es otro espacio que necesitas, o sea, tienes que considerar, oye, este es mi margen y ya tengo el margen al precio correcto, pero asume que tienes que convencerlos de por qué hoy y siempre, obviamente, ofertas agresivas solo las tienes en ciertos puntos, ¿no? Ujú, Pero siempre les tienes que dar algo para que tomen la decisión de comprar hoy, ¿no? ujú. Entonces, ese creo que es otro importante y ahí otro pedacito de margen que te va a bajar mucho cuando haces los descuentos, la adquisición. Entonces, lo último que me quedaría es, mucha gente tiene este tema de yo no hago descuentos porque hiere a la marca, ¿no? O porque estoy tratando de construir una marca. Y ahí mi respuesta sería, porque el otro día me lo preguntaron, oye, ustedes todo el día están haciendo descuentos. Una diría como que, ¿qué es una marca? Yo entiendo que para las marcas de lujo, o sea, si eres neta Louis Vuitton, si eres Hermès, etcétera, es otro juego, ¿no? Pero nosotros que estamos en tickets más de 1,000, 1,500 pesos, 2,000 pesos, la realidad es que yo como creo que construyes una marca es haciendo un buen producto y luego lo pones en la mayor cantidad de personas posible. Y la mejor forma de hacer eso es, pues, con descuentos, siendo agresivo con la publicidad, y si el producto es bueno, van a regresar. Entonces, si tú me dices, ¿qué construye más marca? O sea, como que ya la pregunta con la que cerraría es, si tú dices, ¿qué construye más marca? Vender 1,000,000 de Skin Dions y que los tenga la gente al 30% de descuento, o tu Instagram súper curado y cero promociones y estás vendiendo 20 unidades al mes, pues creo que la respuesta es muy clara. Y que de hecho, pues acabamos de tener una super big sale por el aniversario número 2 de Nuke and Scent, ¿no? Hace un par de Exacto. días, donde Ramón tenía la meta de vender 5,000 productos. ¿Y cuántos terminaste vendiendo? Sí, casi 10,000 Se en duplicó. 24 horas. Entonces, Qué 10 justo mil. chingón. hay mucha gente que ya estaba considerando No Consent, pero justo no tiene la respuesta de por qué hoy. Y pues sabíamos que una vez al año, o sea, o 2 veces al año, hay que hacer una venta agresiva para que esa gente diga, hoy es, ¿no? Y por eso es el sentido de urgencia, por eso solo 24 horas y por eso es muy agresivo. Sí, interesante. Aparte, se juntaron muchas cosas, ¿no? Fue el Sí, lanzamiento de la nueva tienda, fue el aniversario número 2, fue esta promoción agresiva. O sea, fueron muchas cosas al sí, mismo fueron tiempo. muchas cosas, de acuerdo. Perfecto. Oye, y ahorita que ya estabas hablando de números, del precio y demás, eh, esta pregunta igual es para los dos, pero si quieres empezamos contigo, Mau. ¿Cuáles son las métricas y los números que en Skindion monitorean todos los días, todo el tiempo? Ok, antes de entrar a eso, me gustaría dar como mi punto de vista en la cuestión del precio, porque siento que es muy importante y bueno, nosotros empezamos con un precio menor a la mitad de lo que lo vendemos ahorita. Ok, Y, o sea, o sea, ahorita vendemos en 1800, lo vendíamos en 699. Entonces, y precisamente como éramos nuevos en el e-commerce, porque pues, fue la primera e-commerce que hicimos, pues intentamos un precio bajo, ¿no? Y pues no teníamos tan buen margen, pero era un precio bajo, pero queríamos vender algo. Pero nos dimos cuenta conforme fue pasando el tiempo que el branding y la calidad de presentar tu mensaje tiene muchísimo que ver con
con el precio, o sea, qué tanto puedes cobrar. Porque si tú haces un buen branding, que el branding es buenas asociaciones de marca, si empiezas a asociar tu marca con cosas que gente de un poder adquisitivo mayor se podría identificar, puedes subir el precio. Y si aparte les presentas el mensaje de manera súper clara y tu creativo es súper entretenido y genera poco estrés, puedes subir el precio. Y nos fuimos dando cuenta de eso. Entonces, la clave es ponerte a hacer un shooting, invierte en un shooting, aunque te gastes un poco más de lo que te gastarías normalmente, pero un buen shooting para crear buen contenido, que sea premium, que sea nice, fino, con buenos fotógrafos. Siento que esa es una gran inversión. ¿Por qué? Porque le vas a dar un look and feel pues mayor, o sea, mejor. Y haces eso y puedes subir tu precio. Y lo puedes subir y subir y subir y subir. Lo fuimos subiendo hasta que llegamos a 1800 y la gente ya lo compra en 1800. Obviamente lo compran más cuando hacemos descuento, pero pues nos dimos cuenta que ese es el price point del dispositivo ahora. Y si estás batallando con márgenes, o sea, yo le digo a la gente de la audiencia, si alguien está batallando con márgenes, con el costo de adquisición y no está siendo rentable y tiene que tener un ROAS muy alto, yo les recomiendo que se enfoquen en el branding y en crear mejores creativos, porque realmente ahí está la magia. Entonces, crear asociaciones que vayan a un público de mayor poder adquisitivo y poder justificar el precio con la experiencia premium y visión premium que estás compartiendo. Entonces, eso es como yo lo vería. Y así Entonces, fue como fue escalando el precio, ¿no? De 600 pesos a ahora que lo tienen en 1800. conforme íbamos mejorando, podíamos justificarlo porque incluso mejoramos el producto, obviamente, el unboxing, manual, experiencia, o sea, todo lo fuimos mejorando y pues también incrementa un poco el Garantías, margen. devoluciones. Exacto. Incrementa un poco el margen, pero en realidad, pues sí fuimos muchísimo más rentables simplemente porque empezamos a entender esto. Entonces, when in doubt, sube el precio, pero también sube tu branding. Exacto, elevando la marca, ¿no? O Mm. sea, por eso, digo, a nosotros nos pasa mucho que tenemos como la suerte y es algo de lo que más me gusta hacer todos los días, de platicar con diferentes emprendedores y diferentes marcas. Y me topo más de una vez donde la tienda en sí ya está vendiendo, ¿no? Es como, oye, ¿por qué necesito hacer o un rediseño o por qué necesito cambiar o optimizar ciertas cosas? Aún no y muchas veces la respuesta es no necesariamente haciendo eso vas a vender más, pero sin duda vas a elevar tu marca. Y eso tiene resultados y tiene externalidades positivas, ¿no? El valor percibido. Que fue el caso de Skindion y fue el caso ahorita reciente de Nuke and Scent, ¿no? O sea, en sí, más allá del el aumento de venta per se, ¿no? Porque tienes un mejor funnel, carga más rápido la tienda, tienes las herramientas que están de moda, una mejor product page, etcétera. Es mucho ir elevando la marca para elevar la percepción, puedes elevar precio, puedes generar mayor engagement y eso te da mayor margen para jugar y adquirir nuevos y más clientes, ¿no? Exactamente. Sí, de Exactamente. Elevar acuerdo. el valor percibido. Y creo que lo que dices, o sea, digo, primero con Mau, de acuerdo con las fotos. O sea, si tú ves, digo, nosotros invertimos un chorro en fotos, ¿no? Y sobre todo en la nueva página, las de Nuke and Scent, quedaron muy buenas y está cañón cómo hace toda la diferencia. Y justo, ¿no? Lo que dice Mau, puede ser que no tienes el margen inicial y si no puedes bajar los costos, chance la respuesta es esa, es mejoras el branding, puedes acceder a un precio más grande y ahora sí ya tienes tu margen para crecer. Y luego lo que tú dijiste, Alejandro, que dices, oye, es que haces esta nueva página brandeada, que no necesariamente te trae más ventas. A ver, al final sí te trae más ventas. Chance más bien es, no te trae más ventas inmediato, ¿no? O sea, la gente dice, oye, ya salió la nueva tienda, mañana empiezo a vender el doble. Pues no, no es tanto así. Ya que llegas a cierto nivel, ya estás muy optimizado, pero lo que sí es que empiezan a tener una percepción de marca diferente, empiezas a crear estas asociaciones más positivas y más premium, y en el largo plazo sí terminas vendiendo más. Claro, sí. Sí, sí, digo, estamos como súper de acuerdo y me encantaría meterme más en este tema, pero creo que no es el objetivo de ahorita de la plática, sino que es más enfocado hacia, ¿no? O sea, cómo podemos, ¿no? O sea, lograr y poder ayudar a toda la gente. Digo, creo que tenemos grandes marcas que se unieron ahorita con nosotros a esta plática y pues muchos tienen las mismas preguntas, ¿no?
Y entonces, Mau, o sea, regresando a la parte de las métricas en Skindion, ¿cuáles son las que están monitoreando constantemente? ¿Cuáles son sus KPIs? Ok, bueno, lo que yo estoy monitoreando constantemente es cuántos creativos voy a subir el mes que viene y el Ok. Buen Fin. O sea, cuántos podemos, o sea, qué tan fuerte se puede ser nuestro canal de distribución y qué tan barato nos puede salir esos creativos. O sea, qué tan bajo el costo puede ser. O sea, porque en realidad es el costo más bajo que podamos, pero que sea la mayor calidad de creativo y poder sacar muchísimos. Ujú. Esa es la métrica que más estoy checando, pero bueno, obviamente si nos ¿Cuál es vamos tu ya... objetivo de número de creativos para el Buen Fin? El objetivo, pues yo pienso que como, o sea, el objetivo tirando alto, 3,000, pero realista como 1,500. Entonces, esa es la métrica que estamos viendo de que queremos hacer. Pero ya si nos vamos como más específico al negocio en general, la relación entre LTV to CAC, o sea, el costo por adquisición de cliente y el lifetime value del cliente. Esa es la relación, la métrica más importante en cualquier negocio, en mi opinión. O sea, cuánto te cuesta adquirir un cliente y ese cliente cuánto te genera a lo largo del tiempo. ¿Y eso lo estás monitoreando constantemente o lo estás o tienes como, haces cortes o cómo lo vas revisando? Ahorita como lo hemos hecho es que hacemos cortes mensuales, porque en realidad pues es difícil, ¿no? O sea, tienes que tener muy buenos sistemas y procesos para poder obtener toda esta información en tiempo real. O sea, a mí me encantaría y la idea y en lo que estamos trabajando es en conseguir esa métrica día a día, o sea, tenerla en vivo todos los días. Pero pues hay días que, pues, o sea, simplemente más bien es difícil tenerlo en día a día, entonces simplemente lo hacemos mensual y con base a las métricas mensuales vemos cómo ajustamos, en dónde está mayor apalancamiento, incrementando el lifetime value, o sea, mejorando los flows de correos, que hagan más recompras de los geles, mejorando WhatsApp marketing, anuncios targeteados hacia gente que ya compró el dispositivo, que ahí el targeting se hace desde el creativo, no ponemos en meta que es hacia la gente que ya lo compró. Y, o el costo de adquisición de cliente, que es básicamente cómo podemos hacer que sea más barato el adquirir un cliente y esto lo hacemos pues o lanzando más creativos, testeando diferentes ángulos, conceptos, formatos, haciendo diferentes ángulos del mensaje, Ujú. mejorando el conversion rate de la página con Getmore y también incrementando el average order value con Rebuy, entonces haciendo upsells, Claro, cross-sells y todo este tipo de cosas, ¿no? Y es básicamente lo que se tiene que estar ajustando constantemente para asegurarte de que vayas creando un ecosistema mucho más rentable a lo largo del tiempo. claro. Ujú. Usted, Ramón, ¿cuáles son las dos métricas o tres métricas que están monitoreando constantemente? O sea, creo que una que sí vemos en vivo diario es el margen de contribución, ¿no? Ok, Que al final está la venta, están todos los gastos variables. O sea, tienes el producto, tienes el envío, tienes las comisiones de las plataformas de pago, tienes todo el gasto en ads, ¿no? Lo único que no tienes son costos fijos, o sea, no tiene la nómina, no tiene software y eso. sí, Ese lo vemos diario, literal, en vivo. No es que tomamos decisiones, o sea, sí tratamos de pensar más a largo plazo diario, ¿no? Pero el primero que nos fijamos es eso, o sea, tener claro diario nuestros costos y diario si estamos generando dinero o no estamos generando dinero. El segundo que checamos diario es el ROAS de nuevos consumidores. Como que un riesgo y algo que está más complejo ahorita con Meta, que ya no puedes segmentar tanto, es que se te vaya mucho dinero a clientes recurrentes, ¿no? Que es un poco, no es que sean gratis, porque sí les tienes que seguir remarketeando, pero tienes que Ujú. tener cuidado de que no se te esté yendo demasiado y que tengas claro tu retorno en gente nueva versus gente vieja, ¿no? ok, Recurrente. Entonces, Nook, que ya tiene mucha recurrencia, justo tuvimos un periodo que nos estaba costando los nuevos clientes y ya empezamos a checar otras métricas y lo mejoramos. Entonces ya es algo que vemos todos los días, el ROAS de nuevos consumidores, tanto en ok, Facebook como general, porque como hay esfuerzos orgánicos es diferente. Mientras ese ROAS esté arriba de nuestro target, nosotros vamos subiendo el presupuesto. Si está abajo de nuestro target, vamos bajando el presupuesto, ¿no? Ese es uno. Luego, lo que dijo el Lifetime Value CAC, el ratio que dice Mao,
mismo tema, sí lo revisamos, pero como es más complicado de sacar, hay algunas apps que lo sacan mejor, pero igual, ese ponle que lo checamos Ujú. mensual. Y la otra es, la venta de clientes recurrentes. Entonces, tenemos una junta los martes, donde vemos de los 7 días anteriores, ventas de nuevos clientes, ROAS de nuevos clientes, ventas de nuevos consumidores, ventas de clientes recurrentes, ¿no? ROAS de clientes recurrentes. Y entonces, para adquirir nuevos clientes, justo las palancas que usamos sí está mucho hacia el anuncio. Y para clientes recurrentes, mucho email marketing. Y antes no le metíamos a WhatsApp. Fue algo que empezamos a hacer hace relativamente poco con Revi. Ujú. Y la verdad ha sido un trancazo. O sea, la gente habla muy poco, o sea, checa poco el mail y cada vez menos, aunque es un canal que funciona mucho más de lo que la gente creería. Pero la verdad, el WhatsApp sí ha sido un cambio radical Ujú. para nosotros. Entonces, pues yo te diría que esas cuatro son las principales. Ok. Sí, por lo que he escuchado también para Skindion el WhatsApp y esas campañas han sido bastante agresivas y bastante interesantes. Oye, y digo, tenemos muchos temas de qué platicar y todavía tengo un montón aquí de preguntas y topics. Creo que vamos a tener que hacer una B2 para no extendernos tanto, pero hay algo bien importante que justo lo acaban de preguntar ahorita. eh, el tema y es un tema polarizante, ¿no? O sea, marketing in-house versus agencia. ¿Cuál es su opinión? ¿Ustedes tienen agencias? ¿Ustedes lo hacen in-house? Mau. Ok, marketing in-house o con agencia, o sea, interno o externo. Mira, Alex, la neta, mucha gente me va a odiar por esto. Entonces, ¿qué onda? ¿Quieren que les diga la verdad o que les mienta? Yo pensaría que podemos ser transparentes, ¿no? Cuidando los sentimientos. Órale, órale, órale. Va, esto es lo que pienso. O sea, si necesitas que, o sea, va a sonar fuerte, ¿no? Pero, o sea, si necesitas que una agencia te haga toda tu estrategia de ventas, pues no hagas e-com, en mi opinión. Porque, o sea, si tu objetivo es escalar de verdad, ese es el negocio. O sea, saber cómo vender. O sea, o sea, a menos que sea un partner tuyo, pero pues normalmente, o sea, hagámonos esta pregunta. ¿Tú crees que una agencia puede escalar tu marca de e-commerce a 20, 30 millones de pesos mensuales? En la mayoría de los casos, yo diría arriba del 90, 95%, no. O sea, ¿por qué? Porque si esa agencia pudiera escalar tu e-commerce a 20 millones de pesos, ellos tendrían un e-commerce, ellos harían su e-commerce. Entonces, porque es mucho más rentable que Claro. andar pues, manejando de muchísimos marcas diferentes. Porque hay que entender algo también muy importante, que es que nadie va a conocer tu marca, tu mensaje, tus narrativas, tus números y tu producto como tú, como el founder. Entonces, si piensas que una agencia que tiene muchísimos, está dividiendo su atención en muchísimos negocios diferentes, le va a dar esa atención que requiere tu marca para poderla escalar a 20, 30, 40 millones de pesos mensuales, pues diría que estás equivocado. O sea, eso es muy, muy raro. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo en esta cuestión? Lo que recomiendo es que si decides hacer una marca de e-commerce, es fundamental que alguno de los socios o alguien del equipo, pero específicamente de alguien de los socios, sepa cómo hacer marketing y que aprenda eso. Entonces, mi recomendación es observa, observa y acumula información, acumula diferentes huellas que te ayudan a trazar el camino correcto para poder obtener esa lógica con toda esta información que empiezas a entrelazar, o sea, ves videos de YouTube, tomas cursos, ves artículos, newsletters, etcétera, etcétera, acumulas, acumulas, acumulas información. Primero como que nada te hace sentido el marketing, luego lo empiezas a correlacionar y se empieza como que a crear un mapa y ese mapa tiene huellas y empiezas a seguir las huellas de todo lo que hace, con todo lo que hace sentido y filtras todo lo que no hace sentido hasta que llegas a la raíz de las cosas, que es cómo hacer marketing. Y ahí es cuando tú ya tienes el poder de cómo crecer tu marca y no se lo dejas a alguien más. Entonces, esa es mi opinión. O sea, la verdad, en este sistema
capitalista, una de las habilidades más importantes que hay es el marketing. Y si se lo dejas a alguien más, pues bueno, vas a tener que depender de alguien más y probablemente no vas a escalar tanto como te gustaría. Sí. Sí, por eso hablamos mucho de los cuatro pilares y el cuarto pilar, pues es justo este tema del marketing, ¿no? Y siempre vemos que tienen que estar alineados. O sea, de nada sirve no tener una tienda espectacular si llegan 3 personas, tampoco de nada sirve que lleguen 1 millón de personas, pero no tengamos un producto accesible o no tengamos un buen producto. O sea, todo tiene que estar alineado. Sin embargo, Claro. pues digo, el ejemplo más claro es que Starbucks no tiene el mejor café, ¿no? Entonces, al final sí es buscar cómo llegas a ese pilar de una forma sólida y cómo lo integras internamente, ¿no? Y la respuesta ya me la sé, pero ahí, ¿qué es lo que hacen ustedes, Ramón? O sea, a mí sí me gusta el café de Starbucks, pero Y te gusta la este, Coca-Cola, eso tenemos que hablar también. exacto. Pero ahí te va, sí, 100% de acuerdo con Mau. O sea, lo que tú haces en un e-commerce, justo, o sea, la habilidad número uno es vender, ¿no? Entonces, tiene muy poco sentido, además de que no existen, o yo todavía no he encontrado agencias suficientemente buenas, ¿no? Este, aunque existiera, yo creo que de inicio, o sea, cuando tú vas arrancando una marca, tú deberías de tratar de hacer casi todo el marketing, ¿no? Tú hablas con empresas muy grandes gringas que venden cientos de millones de dólares al año, tipo hay un podcast que se llama El Operators que escucho mucho, y los dueños te saben hablar a nivel de detalle de Facebook Ads, del creativo, de todas las cosas que está diciendo Mau. ¿Por qué? Porque pues literal es el motor de donde crece una marca de e-commerce. Entonces, tú creerte que tú le vas a pagar a alguien 30,000 pesos a una agencia y te van a resolver tu negocio, pues es cero realista, ¿no? Y la otra es que a la hora de estar tú metido, o sea, yo cuando empecé en Ucancent, al principio solo estábamos en la parte de la venta, o sea, quitando la producción, una diseñadora, Mariana y yo. Yo hacía todo, ¿no? Los anuncios, yo me metía a ver los estáticos, me metía a hacer el presupuesto. Y aparte de entender a vender, te da mucha idea de qué son las cosas que mueve a la gente, ¿no? Y también informa muchas otras cosas de la empresa. O sea, ya desde que estamos pensando en lanzar un producto, lo hacemos desde el punto de vista de puta. Si no te imaginas el anuncio, es como, sí entiendo que está bueno tu producto, pero no me imagino comunicando eso, no me imagino haciendo un video atractivo, no lo vamos a poder vender. Entonces te informa mucho más. Entonces la respuesta es esa. Nosotros sí hacemos todo internamente. Hemos construido un equipo muy bueno, que aquí están algunas. Este, mínimo a Majo y a Son, Jime ya las vi. y son Y 95% mujeres en No Consent. sí, ese lo vamos a ir balanceando, es un área de oportunidad, pero sí, hacemos todo interno y nada más en cosas que sí necesitamos apoyo porque no tiene sentido tener alguien de tiempo completo y sí lo pueden hacer mejor que nosotros. Yo diría que son dos cosas. Una, como agencias muy especializadas. O sea, por ejemplo, si dices, oye, el sitio Getmore, ¿no? Yo Exacto. no tengo suficiente trabajo para tener un desarrollador, un diseñador de la página. No tendría sentido económicamente y no lo va a hacer mejor que ustedes. Y la segunda es, creo que si estás perdido, yo igual y soy más como Mau, que soy muy autodidacta y YouTube y podcast, etcétera, te puedes apoyar en un inicio como de freelancers. Nosotros, pero que sea él, o sea, que no sea una agencia, que sea alguien que te dedique él personalmente sus horas. Y nosotros al principio que ponían por ahí, oye, ¿cuántas personas se necesitan? Nuestra forma de ir creciendo el equipo fue usando freelancers, pero yo siempre sabiendo que era gente que cuando estaba lista y yo tenía el presupuesto, los iba a contratar. Entonces, para influencer marketing contratamos, por ejemplo, primero a Jimena. Ella trabajaba en una agencia grande de influencers, nos daba ciertas horas al día. Cuando estuve listo, le hice una oferta y se vino de tiempo completo. Con Mariana, que es quien diseñó las marcas, mismo tema. Igual, pues era trabajar en una agencia, pero la contratamos a ella personalmente por hora. Cuando tuvimos el dinero, la contratamos de tiempo completo. Entonces me hace un modelo bueno como para gradualmente, sin tener que estar teniendo una nómina gigante, empezar a hacer todo interno. Me gusta lo que los dos dicen. La verdad es que sí es un tema, pues bien.
por eso decía Mao, ¿no? O sea, no queremos herir el sentimiento ni mucho menos. Siento que habrá agencias de marketing muy buenas, eh, pero sí estoy de acuerdo que tiene que ser extremadamente especializada, ¿no? O sea, sí, las agencias generalistas que hacen absolutamente todo es muy complicado, ¿no? El mundo digital, el mundo del e-commerce es tan grande, tan gigantesco que es imposible ser experto en todas las aristas, ¿no? Sí. Igual y la agencia de Nick. Sí. La agencia de Nick Sharma, que sí, Esa es digo, otra. Si tienes mucho dinero, o sea, sí hay agencias muy buenas, pero justo esas que te van a cobrar 10 millones por hacer tu página. Te tienes que ir a sin las top del embargo, planeta. O Ajá. sea, no, sin embargo, por ejemplo, la agencia de Nick Sharma, que quien no conozca a Nick Sharma es el gurú del e-commerce en Estados Unidos. Síganlo, escuchen su podcast que se llama Limited Supply, está buenísimo. Pero, por ejemplo, él tiene su agencia de marketing que es Sharma Brands. Ellos hacen desarrollo, ellos hacen marketing, etcétera. Sin embargo, ellos se pluguean a tu empresa. Ellos te cobran una iguala mensual, ¿no? O sea, si no me equivoco, la iguala mensual más barata de ellos es de $100,000, pero además te cobran equity de la empresa. Entonces pues, tienen un pie adentro del negocio, tienen los incentivos para hacerla crecer y tienen un track record gigantesco. O sea, han creado, construido, lanzado y vendido N cantidad de marcas. Entonces ahí el modelo es un poquito diferente a yo contrato una agencia que me va a cobrar $50,000 mensuales, ¿no? O sea, es muy distinto. Sí, de exacto. acuerdo. Sí. Entonces, pues para ir cerrando, me quedaron muchos temas. Yo creo que sí vamos a tener que hacer una B2 y hay un montón de preguntas por aquí. Entonces, ya nada más para ir cerrando, una pregunta para cada uno, ¿no? Un consejo directo, ¿no? O sea, que si estuvieran ahorita, ¿no? Platicando con una marca que vende $200,000 mensuales y quiere crecer 10x en un año, ¿qué consejo accionable le darían, ¿no? Para que se concentre en sí llegar a 10x, es vender, de pasar de 200 a 2 millones de pesos mensuales? A ver, ¿Cuál Mau, sería, Ramón? empiezo. Bueno, empiezo. La neta, si solo es uno, que siempre lo platico y es algo que siempre platico con Maca, es consumir muchísimo contenido. O sea, no hay como dices, para que una marca crezca hay 60 millones de cosas que tienes que hacer bien, ¿no? Que el creativo, que la pauta, que el producto, que no sé qué. Entonces, si solo dijera uno, diría, todo el contenido está ahí afuera. O sea, hay muchos podcasts de e-commerce, muchos videos de YouTube, mucho lo que quieras, ¿no? Videos de gente enseñando a vender. Entonces, si tuvieras 5 minutos con una persona, le diría eso. O sea, 20% de tu día dedícalo a consumir contenido y ahí ya le van a salir varias respuestas de cómo crecer su marca. Ok. ¿Y de tu lado, Mau? Yéndome un poco más táctico, diría, estudia cómo hacer un buen branding y cómo hacer un buen creativo. Nuevo, estudia la psicología humana. Y si lo haces, y si te pones a estudiar, siempre observa diferentes fuentes. No te quedes con una fuente nomás. Porque lo que diga un maestro de ese tema, lo que dice otro maestro de otro tema y otro maestro de otro tema, es diferente porque están viviendo diferentes contextos. Entonces es muy importante tener muchísimos maestros acerca de un tema para poder correlacionar todo y darte cuenta qué es lo que hace sentido y realmente llegar a un entendimiento y poder tender ese aprendizaje. Entonces, enfocarse en branding, creativos y psicología humana. Y con Y eso, vende lo que ahorita, y quieras. ahorita que hablaban, porque los dos dieron un consejo muy similar, ¿cuáles son los recursos, Mau, que tú estás constantemente consumiendo? Podcast, tu libro favorito, lo que quieras compartir. Pues libros, escarbar en YouTube, a veces hay muy buenas joyas, y observar lo que hacen las marcas más grandes del mundo. O sea, ¿qué hacen? Observa. Pero ¿cuál es el podcast que constantemente estás escuchando? ¿Cuál fue el libro que Ok, leíste que más te ok. ayudó? Un libro que nos ayudó muchísimo fue How to Build a Story Brand by Donald Miller. Cuando aplicamos los aprendizajes de ese libro, cuadruplicamos las ventas en Wow. menos de un mes. O sea, fue una locura. O sea, lo estudiaste y lo ejecutaste a conciencia. Exactamente.
Sí, buenísimo. Por ahí se los vamos a compartir. ¿Y tú, Ramón, qué escuchas todo el tiempo? Sí, ese libro es muy bueno, la neta. Yo leo poco, o sea, yo consumo mucho más de que YouTube, podcasts y así. Pero ese libro en particular sí se me hace muy bueno y lo he leído un par de veces. Podcasts, ahí pueden ir a mi Instagram y ahí está la lista. Ahorita les mando el pin. Pero justo de e-commerce, o sea, hay uno que se llama Marketing Operators, que es el más táctico de marketing y son empresas de e-commerce y van a hablar mucho de Facebook Ads, de la oferta de las promos, o sea, súper táctico. Y tienen la edad de Otro, Mao, los y tienen hosts. la edad de Mao, exacto. Este, ese yo diría que es el principal, o sea, si solo vas a consumir uno, Nick Sharma también tiene el suyo que se llama Limited Supply. Luego está el Operators, que son como los jefes del marketing operators que hablan de temas más estratégicos. Y luego lo que dice Mau, curiosear mucho en redes y así. ¿Qué hacen las marcas en el Facebook Ads Library? Hay 1000 recursos para ponerte a chismear. Y eso que dijo es cierto, de fijarte, o sea, dijo algo que era fijarte desde qué contexto lo dicen. Porque y encontrar las cosas en común, que son los principios que funcionan. Porque si tú te pones a ver lo que hacen las marcas más grandes, lo que están haciendo hoy no te va a funcionar a ti. Lo que hicieron para llegar ahí ya no lo están haciendo, ¿no? Están haciendo algo diferente. Pero si te pones a estudiar varias, va a haber muchas cosas en común y esas cosas en común son las que agarras para implementar en tu marca. De acuerdo. Me encantan todos los tips. Digo, por ahí se los vamos a compartir. Y digo, ahorita vamos a pasar 5 minutos a unas dinámicas que les tenemos varios regalos a todos. Entonces, además del e-commerce deck, ¿no? De las cartas. Pero antes de pasarle el micrófono a Kim, pues les quiero agradecer, Mau, Ramón, muchísimas gracias por todo, gracias por seguir confiando en nosotros y por compartir todos estos secretos que valen oro, ¿no? O sea, son muchos años de aprendizaje, muchos años de prueba y error y la realidad es que siguen construyendo marcas, siguen creciendo y es algo increíble, es algo admirable. Entonces, muchas felicidades y muchísimas gracias por acompañarnos. No, Muchísimas gracias gracias a a ti, ti. Ale.